es un buen día para que hoy estudiemos la palabra de Dios, para que hoy disfrutemos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 10 dice: porque el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Hoy vamos a hablar de esto. Vea días buenos. Dios quiere que nosotros todos los días sean para nosotros, perdón la redundancia, buenos. Porque Dios nos creó para que seamos felices. Pero hay cosas que hacemos que hacen que nuestros días no sean tan buenos. Y para ello es, como dice Primera de Pedro 3:10, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Y para ver días buenos hay cosas que necesitamos erradicar de nuestra boca y de nuestra lengua. Y es murmurar, criticar y juzgar. ¿Qué es murmurar? Es hablar mal de las personas o de la persona que no está presente. Es cuando se hace con varios, es un debate secreto entre algunos, es un murmullo. Y es completamente desagradable. ¿Qué otra cosa hace que nuestros días no sean buenos? Las quejas, la murmuración, la crítica, el descontento y el culpar a otros acarrea para nosotros la consecuencia de ver días malos. Y esto lo vemos desde el Génesis, nos está hablando la palabra de Dios acerca de la murmuración. En Éxodo 14, del 11 al 12, empezó el pueblo empezó a criticar, a juzgar y a quejarse por lo que estaba haciendo Moisés. Y Moisés estaba obedeciendo a una orden que Dios le había dado de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Todo producto de que ellos estaban clamando a Dios que los sacara de la esclavitud. Pero sin embargo, para ellos no era suficiente lo que estaba ocurriendo. A veces cuando estamos en la transición de salir de una circunstancia muy difícil, que empezamos a ver luz y empezamos a tener esperanza, hay distractores que impiden que nosotros vivamos días buenos y felices. Y uno de esos distractores son la crítica, la murmuración, la queja y el juicio. Y aquí hay múltiples ejemplos en la palabra de Dios acerca de lo que es la murmuración, la crítica y el juicio. Estamos viviendo situaciones difíciles en nuestros países. Estamos viviendo situaciones injustas, tal vez en nuestra familia, en nuestro trabajo. Estamos viviendo situaciones que quisiéramos no tenerlas, pero no podemos hacer que nuestros días sean más difíciles de lo que ya están. Y para ello tenemos que refrenar nuestra lengua de hablar mal y de hablar engaño. El pueblo de Israel, en Éxodo, en muchos capítulos, varios capítulos, habla acerca de la murmuración. Ejemplo, Éxodo 16 del 2 al 3 dice: entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y no todos estaban hablando, eran algunos los que estaban hablando, pero generalizaban. Y los otros tal vez estaban asintiendo, diciendo que sí, que eso debía ser quizás lo que ellos necesitaban. ¿Todo por qué? Porque estaban no comiendo lo que antes comían, pero vivían en esclavitud. Y esto también nos puede ocurrir, no lo estamos estudiando únicamente para que entremos a evaluar al pueblo de Israel, porque quizás nosotros estamos haciendo lo mismo y no nos hemos dado cuenta. Esto es para que nosotros nos evaluemos. La palabra de Dios está escrita como testimonio para que nosotros corrijamos situaciones en nuestra vida que nos van a traer, por supuesto, días felices. En Éxodo 17, el pueblo, en el otro tenían ganas de comer carne y aquí tenían sed.
Éxodo 17:3 dice, así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué actitud estamos tomando nosotros cuando estamos viviendo algo que nos es contrario, que no nos parece, que vemos como un obstáculo? Le estamos echando la culpa a los demás, se nos olvida de dónde hemos salido, se nos olvida de dónde nos han sacado y empezamos a juzgar, empezamos a criticar y empezamos a murmurar. En Números capítulo 11, el mismo pueblo de Israel dice, 11:1 dice, pero aconteció que el pueblo comenzó a murmurar amargamente a oídos de Dios. Y Jehová lo oyó, y Dios lo oyó, y se encendió su ira, de manera que el fuego ardió contra ellos y consumió un extremo del campamento. Pero ¿qué empezó a hacer el pueblo? Comenzó a murmurar. Gracias a Dios que ahora no arde la ira de Dios de esa manera, porque estaríamos consumidos. Números 11 del 4 al 6 habla acerca de los que iban con el pueblo de Israel en la salida de Egipto a la tierra prometida. Dice en el verso 4, y la chusma que iba en medio de ellos concibió una grande gula. Entonces los hijos de Israel volvieron a llorar en grito y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Les dio otra vez el deseo, querían comer carne. ¿Cómo nos acordábamos del pescado que comían en Egipto? Y sobre todo decían de balde, cuando estaban esclavizados trabajando, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. ¿De qué se estaban acordando? Estaban acordándose de lo que antes comían, pero se estaban olvidando del punto más importante, y es que estaban en esclavitud. Cuando tenían hambre y tenían una necesidad, se olvidaban realmente de la situación apremiante y horrible que estaban viviendo. Y nosotros también, a nosotros nos puede pasar exactamente igual. Cuando estamos viviendo una circunstancia difícil, se nos olvida todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros, todo lo bueno que tenemos a nuestro alrededor. Se nos olvida la meta por la cual estamos trabajando. Se nos olvida que hay un futuro y una esperanza que Dios tiene preparado, y empezamos a pegarnos y a hablar del pasado malo que teníamos, y empezamos a juzgar, a criticar y a murmurar. Pero aquí hay un ingrediente adicional, y eran los amigos que iban con el pueblo de Israel, que aquí la Biblia lo llama la chusma. ¿Qué personas están rodeando nuestra vida? ¿Qué personas estamos permitiendo que influyan sobre nuestra vida, que nos llevan al juicio, a la queja, a la crítica, a la murmuración y a recordarnos lo que no es cierto, a darnos a entender de que antes estábamos mejor? Estas cosas nosotros tenemos que evaluarlas. Igualmente en Números 12, los hermanos de Moisés criticaron a Moisés por las decisiones que tomó Moisés. Criticamos las decisiones de nuestros gobernantes, criticamos las decisiones de nuestros pastores, criticamos las decisiones de nuestros padres, criticamos las decisiones de nuestros jefes, criticamos las decisiones de nuestros vecinos, criticamos las decisiones de los demás, criticamos lo que otros están haciendo, y muchas veces ni siquiera que se nos haya ocurrido a nosotros, sino sencillamente por las personas que nos están rodeando. Y la crítica sencillamente es una plaga. Como consecuencia de la murmuración y de la crítica, la Biblia habla de que en una sola vez que hubo una mortandad tremenda, murieron más de 14.700 personas. ¿Producto de qué? De la consecuencia de la crítica, la murmuración y el juicio. ¿Qué decían todo el tiempo? Ojalá hubiéramos muerto, ojalá nos hubiéramos quedado allá, nos trajeron a morirnos de hambre, a morirnos de sed. Diferente a lo que hoy estamos escuchando en las manifestaciones, en nuestras naciones, en nuestras ciudades, diferente a lo que estamos escuchando de pronto en nuestro trabajo, tal vez no, es exactamente igual en otro contexto. La murmuración, la crítica y el juicio son una plaga que nos arruina, que nos hunde,
y que no nos permiten ver días buenos. Y quiero contarles algo que vivimos hace varios años, cuando trasladaron a mi esposo a otra nación. Fuimos a trabajar y resulta que siempre mi esposo fue un hombre exaltado en el trabajo. Y bueno, y porque hacía su trabajo muy bien, gracias a Dios. Y llegamos a vivir a otra nación y resulta que el trabajo de mi esposo no fue valorado, no fue tenido en cuenta. Por el contrario, cada día era muy maltratado, esa es la palabra. Maltratado en palabras, maltratado en éxitos, digamos, o algunas cosas que lograba sacar adelante en su trabajo. El beneficio se lo daban a otro, los premios se lo daban a otro, y sencillamente a mi esposo nada que ver. Por el contrario, cada día se le cerraban las oportunidades de crecimiento y de poder desarrollar nuevas tecnologías y cosas nuevas que tenían para hacerse allá y que se podían implementar. Pero había un obstáculo. Llegó esa situación tan apremiante y tan fuerte para nosotros que mi esposo estaba tomando la decisión de irse, pero de irse es renunciar y nos quedábamos sin trabajo. Después de venir mucho tiempo rogándole a Dios que nos diera un trabajo, que nos ayudara a salir de la situación económica en la que estábamos, y habíamos encontrado, Dios nos había premiado con un traslado y sin embargo encontramos una situación difícil. ¿Qué hacíamos mi esposo y yo? Teníamos claro que la murmuración, la crítica, el juicio no eran agradables a Dios. Con absolutamente ninguna persona comentábamos nada acerca de la situación que estábamos viviendo, pero era una situación muy agobiante, muy humillante y también preocupante. Y un día mi esposo tomó la decisión de que termináramos ese trabajo, que ya no resistía porque era insostenible el maltrato, podríamos decirlo, y que era mejor que nos fuéramos. Entonces empezó a buscar empleo en otras partes. Sin embargo, en mi corazón sentía que ese no era el orden de Dios. Dios nos había sacado de nuestro Egipto, llamémoslo así, de la esclavitud financiera. Nos había sacado de unas situaciones que eran muy complicadas, pero que Él decidió llevarnos para disfrutar de otras cosas. Y yo me rehusaba a creer que teníamos que salir en esas condiciones de ese lugar. Sin embargo, un día decidí, ya le había pedido a Dios que nos mostrara, que nos ayudara, le clamaba a Dios, siempre pidiéndole que hiciera algo en su trabajo, que transformara esa circunstancia, pero cuando ya la decisión estaba prácticamente tomada, que nos fuéramos de esa empresa, me arrodillé y le dije: Señor, no hay maldición sin causa, no hay una circunstancia que nosotros estemos viviendo que no tenga una razón. Y le dije: Señor, yo te pido que me muestres exactamente dónde está nuestro error, porque ya había orado por el uno, por el otro, y todas las circunstancias cada vez eran peores. Y dije: voy a preguntarle a Dios si nosotros somos los del error, considerándonos mi esposo el súper buen trabajador, un hombre de Dios, no critica, no juzga a nadie, no habla con las personas acerca de su jefe, respetamos la autoridad. Igualmente yo, o sea, con nadie criticábamos, murmurábamos ni nada, pero resulta que Dios me habló en un pasaje que quiero compartirlo en este día, y salimos de tener días tan amargos como los que vivimos, que fueron bastantes. Y Dios me habló esa mañana, que le pregunté: Señor, ¿en qué estamos fallando? Esto se había salido de toda proporción. Te pido que nos muestres. Eclesiastés 10:20 dice: ni en tu pensamiento insultes al rey, ni en tu misma recámara maldigas al rico, porque una vez los cielos llevará el rumor, un ser alado contará el asunto. ¡Wow! Cuando Dios me habló este pasaje,
Inmediatamente llamé al trabajo a mi esposo y le dije, estamos haciendo lo incorrecto. Hemos juzgado, hemos criticado y murmurado. ¿Dónde? En nuestra recámara. Hablábamos mal del jefe. Y eso que no les decíamos groserías porque tenemos temor de Dios, pero sí decíamos que era injusto, que hacía las cosas mal, que era, bueno, muchos calificativos terribles desde el punto de vista de que estoy murmurando, juzgando a esa persona que era autoridad para nosotros. Y además criticábamos el contexto cultural en el que estábamos, porque decíamos que básicamente estábamos culpando la cultura y la manera de ser de esas personas, diferente pues a la nuestra, porque nos considerábamos santos muy santos, nos considerábamos los dueños de la verdad, nos considerábamos libres de estar haciendo, o sea, creíamos que estábamos haciendo muy bien las cosas. Pero cuando Dios nos habló acá, que ni en nuestro pensamiento insultáramos al rey, ahí ya estábamos pecando. No solamente en pensamientos, nosotros dos lo conversábamos. Cada día era una conversación tras la otra y no veíamos días buenos. A partir de ese momento, cuando Dios me regaló Eclesiastés 10:20, determinamos no volver a hablar mal ni de la empresa, ni del jefe, ni de la nación en la que estábamos. Empezamos a bendecir, empezamos a dar gracias. Primero pedimos perdón, por supuesto, y las cosas tomaron un giro completamente diferente. En creo que 2 semanas, totalmente las cosas cambiaron, pero nuestro corazón cambió. Y tal vez nosotros, o ustedes y yo, consideramos que estamos haciéndolo muy bien, que no nos sentamos en corrillos a hablar con otros de los jefes, o del presidente, o de determinadas personas o situaciones, o del jefe, del trabajo, de los padres, pero sí lo hacemos con la persona que tenemos a nuestro lado, el de mayor confianza. Y tal vez tampoco lo digamos a las otras personas, pero también dice que ni siquiera en nuestro pensamiento nosotros maldigamos al rey, es decir, a la autoridad, a lo que representa autoridad para nosotros. Al rico, habla aquí que también nosotros pensamos lo malo de los que les está yendo mejor por envidia. Crítica, juicio, queja, murmuración impiden que nosotros veamos días buenos. Nuestra situación cambió radicalmente. A mi esposo le habían quitado la oportunidad de tomar cursos, le habían quitado la oportunidad de ser premiado por determinados logros, le habían quitado muchísimas oportunidades. Lo que seguía era que lo echaran definitivamente. Pero Dios transformó esa situación. La transformó de tal manera que hubo aumento de sueldo. Lo enviaron a todos los cursos y más de los que realmente se consideraron. Estuvimos trabajando súper bien, o sea, mi esposo estuvo muy feliz durante mucho tiempo, o todo el tiempo que nos quedamos, y se convirtió en la mano derecha de su jefe. Todo esto porque hubo un cambio en nuestras vidas. Claramente está, como iniciamos leyendo, como está escrito en 1 de Pedro 3:10, porque el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. La murmuración, la crítica y la queja, lo único que traen es maldición, que a nosotros nos vaya mal. En Proverbios 11:11 habla: con la bendición de los rectos la ciudad prospera, pero la boca de los impíos la arruinan. Nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de hacer que todo lo que esté a nuestro alrededor prospere. Lo podemos aniquilar criticando, juzgando y murmurando. No importa el partido político, no importa la persona que esté liderando nuestra nación, no importa quién sea nuestro jefe, no importa el profesor, no importan nuestros vecinos, no importa la persona que sea puesta por encima de nosotros. Estamos llamados a bendecir y no a maldecir. Estamos llamados nosotros a orar y a pedir para que sean llenos ellos de sabiduría y no a arruinar nuestra vida,
arruinársela a nuestra familia, arruinar nuestro entorno por la crítica, el juicio y la murmuración. Y la invitación es, no importa la circunstancia que estemos viviendo, no hay derecho para que nosotros critiquemos, murmuremos y juzguemos. No estamos haciendo que nuestro país cambie, que los gobernantes se vayan del lugar donde están puestos, que el jefe se vaya o que la circunstancia cambie, porque lo que va a ocurrir es que nuestros días van a estar peores. Eso les pasó al pueblo de Israel. La consecuencia tremenda que vivieron por juzgar, criticar y murmurar es que no entraron a la tierra prometida. Y nosotros no podemos dejar de disfrutar lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Cuál es su tierra prometida? ¿Qué es lo que usted quiere ver en su vida diferente? Refrene su lengua de hablar lo malo. Anule la crítica, el juicio y la murmuración. Revise quiénes son las personas que están a su alrededor. Si son chusma, es decir, como dice aquí la palabra de Dios, si son personas que lo llevan a criticar, a juzgar, a hablar mal de su país, de su casa, de su entorno, de su trabajo, de su familia, de los sistemas de seguridad social, de salud, de los sistemas políticos, de todo lo que tenemos, del transporte, apártese y tome correctivos. No participemos de la murmuración ni de la queja, porque hacemos que nuestros días sean malos. Nosotros tenemos la bendición y la oportunidad de hablar lo bueno, de disfrutar de lo bueno, porque Dios quiere que nosotros vivamos una vida diferente. Dios quiere que nosotros vivamos una vida recta. ¿Y saben cómo nos libramos? Nos libramos por nuestra propia boca, sin criticar, sin murmurar y sin juzgar. Proverbios 12:6 dice: las palabras del malvado son acechanzas mortales, pero a los rectos los libra su propia boca. Fíjense que no dice que los libra el gobierno, no dice que los libra esta situación, no dice que los libra el jefe, no dice que los libra el que más dinero tiene, dice que los libra su propia boca. No permitamos que seamos aplastados por la crítica, por el juicio. No nos demos lugar a estar detallando los errores de los demás. Preocupémonos por mejorar nosotros mismos. Eso fue lo que hicimos nosotros en esa situación tan adversa y tan horrible, y quiero decirles, tan humillante, porque no fueron situaciones agradables, fueron situaciones humillantes, desagradables y muy tristes, pero estábamos cometiendo un error, y este error era nuestro, y no podíamos echarle la culpa a Dios, porque bien podríamos decirle, y quizás se lo dijimos al Señor: nos trajiste aquí con una promesa extraordinaria, nos vinimos hasta acá porque creímos en la promesa que tú nos diste y estamos pasándola mal. Hasta tanto nosotros reconocimos nuestro propio error. Les invito para que vaya, en medio de la circunstancia que esté viviendo, como dice la palabra de Dios, cerrada la puerta, entren a la presencia de Dios y le pregunten: Señor, permíteme ver mis propios errores. Estoy segura que Dios les va a responder. Estoy segura que el Señor, a través de su palabra, a través de circunstancias, a través de personas, les va a permitir ver sus propios errores. Solo debemos tener un corazón dispuesto para verlos y no perdernos de la tierra prometida, la bendición que Dios tiene para nosotros. Guardemos nuestra boca, porque guardando nuestra boca, guardamos nuestra alma. Pero el que suelta los labios tendrá calamidad. Está escrito en Proverbios 13:3. No vivamos en calamidad, no vivamos en derrota, no vivamos en lo que Dios no tiene dispuesto. Aléjese de la crítica, la queja, la murmuración, que son una plaga. Nosotros lo vivimos y ahora, así como las plagas, huimos de eso. No queremos acercarnos a nada que tenga que ver con la crítica, el juicio, la queja, la murmuración. Siempre estar agradecidos, porque el proceso en el que Dios nos lleva es un proceso para bien y no para mal.
Dios dice que los pensamientos que tiene para nosotros, para usted y para mí, son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y este es el momento de tomar las decisiones. Este es el día que Dios ha hecho para que nosotros le disfrutemos. Está en nuestras manos y en nuestra boca. El ver días buenos no es difícil. Medite cuánta crítica y juicio hay en su corazón. Renuncie a ser criticón o criticona. Aléjese de esos ambientes. Cierre su boca para lo malo y solo ábrala para bendecir. Y si no es capaz de bendecir, quédese callado hasta que sea capaz de hablar lo bueno frente a un gobierno o a una nación o a una circunstancia. Pero no permita que sus días sean malos producto de la crítica, la queja, el juicio y la murmuración. Es nuestro testimonio. Quería compartirlo con ustedes porque ha sido de gran bendición para nosotros. Nunca más volvimos a tener una situación así. Han habido oportunidades donde queremos, por supuesto, sentarnos a hablar, a juzgar y a criticar, porque la carne es contraria a las cosas del Espíritu, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dominar la carne y de decir no, porque no queremos ver días malos. Ahí donde estás le invito para que oremos, para que nos liberemos de esa situación, para que rompamos con esa costumbre, para que rompamos con eso que trae para nosotros días malos. Entonces ahí donde está le invito a que hagamos una oración y le entreguemos este tiempo en nuestras vidas y la circunstancia que estamos viviendo y le digamos: Señor, por favor, muéstranos qué hay en nosotros que necesitamos cambiar. Y si es esto, pues muy lindo, porque sé que desde hoy van a empezar a vivir días muy buenos. Bueno, entonces oremos y démosle gracias a Dios. Padre bueno, gracias te damos en este día porque nos permites conocer y aprender cómo ver días buenos para nosotros. Hoy bendecimos, Señor de los cielos, tu palabra. Gracias por enseñarnos, gracias por hablarnos. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios vivo. Yo te bendigo, Señor, por cada persona que hoy ha tomado su tiempo, Señor, para aprender. Y te pido en el nombre de Jesús que la fortalezca, Señor de los cielos, y capacites a estas personas, Señor bendito, como nos capacitaste a nosotros para salir de la crítica, del juicio, de la queja, de la murmuración. Abre los ojos de nuestro entendimiento y permítenos ver, Señor de los cielos, dónde están nuestros errores. ¿Qué estamos haciendo que no es agradable a ti? Capacítanos para bendecir, para hablar lo bueno, para hablar lo correcto, para hablar lo santo, para hablar lo perfecto. Te damos gracias, Señor. Y si usted no conoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como el Dios que lo puede fortalecer aquí mismo, le voy a pedir que repita conmigo esta oración sencilla, pero muy importante, que va a transformar completamente su vida. Y es invitar a Jesucristo a que sea Él su Señor y su Salvador. Ahí donde está, dígale: Señor Jesucristo, te invito, te entrego mis días y te entrego mi corazón, te entrego mi vida como está y te pido que seas mi Señor. Gracias por haber llevado todas mis necesidades en la cruz. Hoy te reconozco como mi Dios y mi Señor. Gracias porque contigo puedo ver días buenos. Señor, yo te bendigo en el nombre de Jesús, Dios, por cada persona, por nuestras vidas, y declaro que el poder del Espíritu Santo, Señor de los cielos, activa en nosotros el hacer lo bueno. Renunciamos a ser criticones, a juzgar, a quejarnos, anulamos ese deseo de nuestra carne y lo llevamos a la cruz y desatamos en nosotros, Señor de los cielos, palabra buena, palabra viva, Señor de los cielos. Desatamos la bendición en nuestra boca para la gloria de tu santo nombre. Amén. Bueno, amigos, espero que sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Vamos a ponerlo en práctica y vamos a ver días muy, pero muy buenos. Un abrazo y los bendigo.